Nicolás Maduro, muchas gracias por darnos parte de su tiempo cuando existe tanta tensión sobre Venezuela, sobre su presidencia. Lo anunciaron y así lo hicieron. Reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado. España, Francia, Reino Unido, Alemania, otros países. ¿Qué opinión le merece? ¿Se siente perseguido? Yo creo que han cometido un error político, diplomático, y han dado un paso en falso. Primero con el ultimátum. Las relaciones internacionales en el siglo XXI no pueden funcionar con ultimátum. País que le diga al otro, te doy 7 días para que hagas tal cosa, de acuerdo a mis intereses, si no lo haces, te ataco o hago algo. Eso viola todo el derecho internacional, el derecho de convivencia. Creo que es un error de carácter diplomático, político, moral, que deja muy mal parados a los gobiernos que en Europa han reconocido algo que no existe. En Venezuela hay un solo gobierno, electo por el voto popular, de manera constitucional, juramentado de acuerdo a esta Constitución y en pleno ejercicio de funciones y del poder. Y ese gobierno lo encabezo yo humildemente, Nicolás Maduro Moro. Todo lo demás que se intenta imponer sencillamente es un golpe de Estado. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo a toda nuestra audiencia que a esta hora nos acompaña en nuestro noticiero. Esta es la mejor información de Venezuela y el mundo, y con ustedes nuestros titulares. Y de verdad da vergüenza ver cómo algunos gobiernos de Europa terminan a la cola de una política aventurera, extremista, que se impone desde Washington. Todo esto se planificó en la Casa Blanca. Y la Casa Blanca ha ejercido sus mecanismos de presión diplomática para imponerle a sus gobiernos satélites en América Latina y ahora a los gobiernos, digamos, indecorosos de Europa, una política condenada al fracaso, una política que viola el derecho internacional. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿A qué gobiernos se refieren? Bueno, los gobiernos del llamado Cartel de Lima son gobiernos subordinados a la política estadounidense, que le están haciendo un gran daño a la integración de América Latina y el Caribe, y que han pretendido por primera vez en nuestra historia imponernos las reglas de juego, gobernarnos desde el exterior, hacerle daño al país. Y en el caso de Europa es increíble. Criticaba puntualmente a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le tengo que criticar, porque creo que él está cometiendo un error de la misma magnitud de José María Aznar. Cuando la guerra de Irak, José María Aznar se puso al servicio de la política de George Bush y se llenó de sangre para siempre. José María Aznar está marcado en la historia por la masacre, la guerra en Irak. Y yo digo, pido a Dios, soy un cristiano practicante, que nuestro país no llegue a una invasión y a un estado de resistencia armada de nuestro pueblo frente a una invasión norteamericana. Porque si llegara, las manos de Pedro Sánchez se llenarían de sangre para siempre. ¿Y usted no tiene miedo de cómo podría pasar a la historia? ¿Cómo cree que va a pasar usted a la historia? No me importa cómo irá a pasar la historia. Lo que sí te puedo decir es que no voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, como un hombre que le dio la espalda a su pueblo, ¿no? No sé qué va a pasar con la historia hacia el futuro. Lo que me importa hoy es cumplir mis funciones. Usted tampoco lo ha hecho, ha dicho que va a crear 50.000 unidades populares de defensa. El escenario es complejo. ¿Teme por una guerra? Venezuela no va a haber guerra ni intervención militar. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra, que es sagrada. Que preparemos todo el sistema de armas, el sistema de artillería, misilístico, el sistema de armas, que preparemos a los 2 millones de milicianos que tenemos, que estemos haciendo ejercicios militares para dejar a tono toda la capacidad de despliegue del poderoso ejército bolivariano, de la aviación militar bolivariana, de la Armada bolivariana, de la Guardia Nacional bolivariana. Nos preparamos para la defensa nacional, pero también nos preparamos para derrotar las amenazas ilegales que están en contra del derecho internacional de invasión del ejército de Estados Unidos sencillamente son inmorales. Y yo aprovecho cada medio de comunicación para pedirle al mundo entero, a jefes de Estado, a jefes de gobierno, a líderes del mundo, para pedirle a movimientos sociales, para pedirle a la opinión pública del mundo que salgan al paso a Venezuela. Nos ha amenazado de una invasión militar y Venezuela está de pie, Venezuela no se va a rendir nunca. ¿Pero le están escuchando? Yo creo que se escucha y empieza a levantarse una ola de conciencia, de
sensibilidad mundial. Siglo XXI no es un siglo de cañoneras, de amenazas militares, no. El siglo XXI tiene que ser un siglo de diálogo, de civilizaciones, de política, de respeto a la diversidad, de paz, de convivencia, de búsqueda de soluciones pacíficas, diplomáticas a los conflictos que hay en el mundo. Desde Venezuela enarbolamos el diálogo como bandera fundamental. Diálogo, pero en paralelo el ejército se está preparando. Sin embargo, ningún pueblo puede estar preparado para una guerra. La gran pregunta es cómo evitar una guerra. Con la verdad, con la diplomacia de paz, con la opinión pública mundial y prepararnos para ser impagables desde el punto de vista de costos militares, humanos, una guerra, una invasión por parte del ejército de Estados Unidos. También hay un conflicto interno. El interno, ¿cuál es la gran amenaza? En lo interno se ha pretendido imponer un golpe de Estado contra la Constitución. Se ha pretendido imponer un gobierno paralelo que nació fracasado, que no existe. Es un gobierno virtual, de redes sociales, con apoyos de los gobiernos satélites del mundo. Se ha pretendido sustituir la soberanía del voto popular, que es el único que puede elegir presidente en Venezuela, por una autoproclamación en una plaza pública y por las redes sociales y el apoyo mediático. No, nosotros creemos, yo creo decididamente en el camino del diálogo. Yo creo y apuesto porque la iniciativa del gobierno de México, Uruguay, Bolivia y los 14 gobiernos del Caribe representados en CARICOM tenga éxito y Venezuela pueda construir un camino y un escenario de entendimiento, de encuentro, de diálogo, de agenda positiva. Los invito a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de la mejor información de Venezuela y el mundo.